la verdad, qué mañana tan maravillosa. Joana, ¿dónde está Joana? No es casualidad que hoy estés acá. O sea, Dios siempre tiene citas divinas y yo decía, wow, esa es la pasión que necesitamos por Cristo. Entonces, hoy le pido al Espíritu Santo primeramente que venga Él, que sea de la palabra. Yo simplemente soy un instrumento en manos de Dios y le pido que lo que vengan a hablar es simplemente la palabra. Eso es un poquitico lo que vamos a hablar. Y hoy el título lo llamo una fe en movimiento. O sea que tú vas a tener una fe en movimiento. Tú te estás yendo por fe. Y eso es simplemente lo que hoy estamos llamados todos, a tener una fe en movimiento. Entonces, qué bendición tenerlos en casa, poder llegar y decir, ¿quiénes conocen? ¿Quiénes quieren? Levante la mano, ¿quiénes quieren realmente la bendición? Todos la queremos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Quién no quiere la bendición? Todos. Pero ¿qué pasa en esos procesos cuando vemos las historias de... ¿Se acuerdan de José? ¿Qué le pasó a José? ¿Se acuerdan la serie? ¿Qué fue Noé? ¿Sí? ¿Qué fue la historia de Abraham? Ahora sí todos queremos la bendición. Es real, todos queremos contar esa historia, todos queremos... Pero yo creo que todos estos hombres tuvieron algo en particular que cambió la historia de sus familias, y es que decidieron creerle a Dios. Decidieron ser obedientes y decidieron levantarse. Si no nos levantamos como lo va a hacer hoy Joana, eso es fe. Y es levantarse y decir, yo decido cambiar mi generación. Estos hombres decidieron creerle a Dios y cambiar una generación para Dios. Entonces, antes de empezar, quiero contarles un poquitico el título hoy, si podemos empezar. Yo creo que aquí vemos el proceso. Este es simplemente el proceso de lo que nosotros decidimos un día creerle a Dios. Y aquí vemos que el camino fue larguísimo y vemos como que wow, aquí van tocando vidas, cambiando personas, pero eso simplemente lo ha hecho Dios. O sea, esto es simplemente, aquí vamos a ver la historia, porque ahí vemos y decimos, wow, yo creo que todo esto solo se puede llevar la gloria de Dios. Y aquí empezando decimos, quiero contarles un poquitico en el primer slide seguimos. Por fe caminamos, servimos y avanzamos. No hay otra. O sea, todo lo que hacemos es por fe, por amor a Jesús. O sea, todo lo que estamos llamados a hacer en nuestra vida es por amor a Jesús. O sea, que no hay nada más que nosotros podamos hacer en esta vida que caminar, servir y avanzar. Y cuando hacemos estas tres cosas de la mano, nosotros vemos lo que decía ahorita el pastor. O sea, no es por la fidelidad de esta familia que ha sido poco en lo fiel, sobre lo mucho Dios lo ha puesto. Entonces aquí vamos a contarles un poquitico quiero poner otro, el siguiente, el que sigue, el slide. ¿Aló? Ahora sí, ahí, listo. Y aquí cuando nosotros, yo pongo esto acá, dice, what feels like the end is often the beginning. Y dice, lo que parece el final, a menudo es el comienzo. A menudo es el comienzo, yo creo que casi siempre. Y nosotros ahí estábamos dejando la casa. Aquí nosotros, yo creo que era más fácil que nosotros hubiéramos invertido en warehouses, porque nosotros cerrábamos casa cada 2 años y ya tendríamos un warehouse con todas las personas que han pasado por estos procesos. Y nosotros aquí estábamos en la casa, aquí estábamos soñando. Aquí en la primera casa tuvimos que dejar todo, aquí en la segunda empacamos, en la tercera ya mi esposa como que bueno, aquí vamos otra vez. Y ese lo teníamos porque a nosotros nos impactaba mucho de que nosotros la vida, ¿a quién le parece que vamos en la vida hacia adelante, pero solo la entendemos hacia atrás? Y aquí no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Ahí simplemente esto es 3 días antes de la pandemia, pero estábamos emocionadísimos de lo que Dios tenía, porque yo creo que tenemos que tener esas expectativas es en Dios. O sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y eso es lo único que nosotros teníamos en ese momento. Entonces, antes de eso quiero contarles un poquitico de lo que hemos pasado. Si me pueden ayudar poniendo el próximo video. Aquí ya estábamos empacando días antes, que le damos play. Seguimos contando cajas. Aquí pueden ver. This is our story.
These are all Hopies and Clowies, and one day you're gonna buy them online. And from this storage with Bruno. Oh, Bruno, you just woke up. We're just counting Hopies and Clowies. We keep counting. One day you'll see this nationwide, maybe worldwide. God knows. And maybe this video, you will see it, and this is how it all started. Never quit. No te rindas, ten fe, porque los planes de Dios son más grandes y Dios te lleva de gloria en gloria. Amen. Cuando estábamos empacando ya todo, porque nosotros dejamos todo para servirle al Señor, nosotros no sabíamos ni siquiera para dónde íbamos. Y yo ahorita esta mañana, mientras que yo quería traer esta mañana un muñequito, porque ahí lo único que teníamos era Hopies y Clowies. Y teníamos un montón de sueños, de ideas, de Señor, tú lo vas a hacer. Pero yo creo que el Señor nunca te permite ver lo que pasa en el medio, pero siempre te lo termina revelando. Y hoy cuando vi a Liam que trajo, no es normal que traiga Hopies, yo decía, wow, lo que nosotros siempre decimos, en dónde dormirá, en qué casa estará, Dios sí te lo confirma a través de la vida. Y hoy me lo confirmó de que Hopi y Clowies son dos muñequitos de esperanza que nosotros hacemos, donde cuentan el arco iris. Si me lo puedes pasar, porque gracias. Son estos muñequitos que cuentan el arco iris y muestran a través de lo que tú decías, Joana. Con esto le contamos a los niños del amor de Dios, el amor de Jesús, que hace Hopi, que hace Claudia. Y a través de ellos hemos ido por todo Estados Unidos hablando a través del arco iris, a través de la historia del arca de Noé. Y era muy lindo porque Dios sí te lo confirma. Dios sí te dice, mira que lo que tú por fe haces, yo sí te lo permito confirmar, porque muchas veces lo entregamos y decimos, ¿y dónde terminará? No sabemos. Entonces acá nosotros estábamos dejando prácticamente todo. Ya aquí llegábamos a Texas y decíamos, otra vez, de verdad, ya estábamos como cansados. Ya nosotros llevamos como que, bueno, ¿qué se viene? ¿Qué sigue? En ese momento nosotros llegamos y no sabíamos, ni siquiera los conocíamos. En ese entonces, cuando llegamos acá, nosotros decíamos, ¿y ahora qué viene? Y en el próximo video que pasa a continuación, ¿qué lo pones? Pero esta vez es diferente. Y este video, cuando lo estén viendo, sabrán que muchas veces hemos empacado acá una y otra vez. Pero Dios siempre tiene planes más grandes. Por eso dice la palabra en Romanos 8:28, dice que todo tiempo obra para bien para quienes aman al Señor. Y un día vamos a recordar estos tiempos. Disfruta el proceso en que estés viviendo ahorita. Dios no se ha olvidado de ti. Y para nosotros es tan importante recordar, que recordamos y seguimos, porque cada vez que nosotros podemos entender que no sabemos para dónde vamos, pero sabemos que es Dios. Dios sí te permite como devolverte y decir, wow, hasta aquí te ha traído el Señor. O sea, ahorita como decía Dani en la canción de Dios va abriendo camino, va abriendo puertas. Y aquí yo lo que he entendido cada vez que veo estas fotos, que podemos avanzar en la que sigue, cuando yo veo esto y yo veo todo lo que estamos haciendo, Dios sí te lleva cada vez como a lugares. Abraham, cuando el Señor me habló y me dijo, deja todo, dejarás a tu papá, a tu mamá, a tu familia, a tus tíos, a tu iglesia, yo le decía, Señor, pero es que estoy bien donde estoy. Y yo no me quería, de verdad, yo no me quería ir de Miami, y con mi esposa no me quería ir de Miami, ella lo sabe pero entendí que era la voz de Dios. Y aquí en Mateo 19 dice, tranquilos, yo este servidor también les he preguntado y les he reclamado. Aquí, para ponerlos en contexto, cuando todo esto que me hablaba el Señor, yo muchas veces he dicho, Señor, ¿cuántos de acá han podido pensar y decir, Señor, ¿por qué me has traído hasta acá? Me sacaste de Venezuela, me sacaste del lugar como donde estaba. ¿Quién se siente muchas veces que lo que el Señor, conocía al Señor y ahora mira por este proceso que he pasado? ¿Quién se siente así? Muchas veces. Y yo decía, pero si ya te conocí, Señor, ¿no es que todo va a cambiar? Y yo cuando decidí conocer al Señor y empecé a servir, era como que todo muchas veces se iba para atrás, y yo decía, pero no debería uno avanzar hacia adelante, sabiendo de que recibí al Señor, conocí al Señor, pero lo único que yo entendí es que empecé a servir, y empecé a enamorarme del Señor,
y cada palabra que yo iba atesorando, la iba aplicando. O sea, cada palabra que yo leía, yo decía, Señor, esta palabra tiene que cobrar vida. Me dio mucha tranquilidad porque los mismos discípulos, andando con Jesús, Pedro acá le pregunta, o sea, y le dice, tranquilos. Yo a este servidor también le preguntaba y le he reclamado, muchas veces yo le he reclamado al Señor. O sea, y le decía a Pedro acá, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, dice Pedro ahí con el Señor, yo creo que ya histérico decir, Señor, pues, ¿qué pasó? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Miren qué bendición lo que dice el mismo Jesús. O sea, que eso mismo que dejan, Él realmente lo dejará. Como dice Filipenses, aquí seguimos, yo simplemente les voy a traer palabra. Dice Filipenses 1:6, y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que Él quede completamente terminada el día de Cristo Jesús vuelva. ¿Sí me entienden? O sea, el que empieza la buena obra en ustedes, la va siguiendo, la va perfeccionando, la va organizando. Yo siempre le digo a mi esposa, amor, nosotros miramos para atrás y nosotros decimos, ha sido Dios el que nos ha traído hasta acá. No hay forma de que nosotros, ese viaje de Joana es Dios. O sea, es Dios el que te lleva. Pero yo creo que la fe en movimiento sí te permite. De nada nos sirve, yo decía, de nada nos sirve venir un domingo, sentarnos, ver la palabra, escucharla, y pasarán 5 años o 3 años y si no la aplicamos, simplemente un par de arruguitas más, un par de canas, y ahí quedó. Pero si no aplicamos la palabra, aún en lo que estemos viviendo, aún en lo que estemos haciendo, nosotros tenemos que empezar a tener una fe en movimiento, a empezar a decir, Señor, ¿sabes qué? Yo te voy a creer. ¿Sabes qué, Señor? Yo, independientemente de los procesos que comenzamos, que hacemos, yo lo voy a hacer. Aquí dice en Hebreos 11:6, ¿sí? Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que lo buscan. ¿Sí me entienden? O sea, quienes buscamos, yo creo que mi historia, cuando yo empecé a ver esto, yo decía, mi historia es muy parecida a los hombres, porque al final del día todos decidimos cambiar un rumbo de nuestra familia, y es simplemente levantarnos, creer a lo que Dios va a hacer y avanzar hacia lo que Dios nos tiene, Entonces, muchas veces aquí les voy a regalar simplemente 4 puntos. Antes de eso les voy a regalar Juan 14:2, y dice, la verdad les digo que todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque van a estar con el Padre. ¿Sí? Dios nos mandó a hacer cosas más grandes que las que Él hizo, y está escrito para nosotros avanzar su reino, y nosotros empezar a lo que yo decía hoy. Joana está apasionada por lo que el Señor hizo en ella, y ella pudo ver y decir, sabes que yo conocí al Señor, yo quiero realmente, o sea, tenemos un Dios y un Jesús que es vivo. Entonces, aquí voy a empezar con, primero, tenemos que escuchar la voz de Dios. Voy a regalar 4 puntos. Noé escuchó la voz de Dios y Dios le envió las instrucciones y fue específico. Lo primero que les quiero regalar, aprendamos a escuchar la voz de Dios. La palabra es el único lugar donde vamos a escuchar la voz de Dios. Y la palabra es el único lugar donde venimos cada fin de semana a entender sus planes. O sea, yo siempre decía, Señor, tú me escogiste a mí, yo no soy capaz, yo en todas mis debilidades, imperfecto, no estudié, no crecí para esto, pero el Señor decía, es que soy yo el que me perfecciona en medio de tus debilidades, es que no eres tú. Entonces lo primero que necesitamos hacer es escuchar, y dice aquí en Lucas 11:28, Jesús respondió,
pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Si no escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, ¿saben qué pasa con esa palabra? Se fue. No pasó nada. Y pasamos una y otra vez esperando, Señor, háblame, Señor, quiero escucharte, Señor, dame una señal. Y yo lo que entendía cada vez que yo servía al Señor con mi familia, yo decía, no la entiendo, pero la tengo que aplicar. Y muchas veces, como que cuando iba a un lugar, yo decía, Señor, no sé ni siquiera qué hago acá. Y le decía muchas veces a mi esposa, pero allá tenemos que ir. Y en este video que antes de escuchar, lo que Dios muchas veces nos dice es, una vez fuimos a Cali, aquí vamos a poner un video porque yo creo que lo que Joana y todos cada domingo hacemos, la iglesia somos nosotros. Y hay personas allá afuera que están necesitando que nosotros leemos una palabra todos los días. O sea, no es el domingo, por eso yo digo el domingo, el lunes, el martes. Los bolos solamente fue una excusa para que un joven conociera el amor de Dios. Y cuando fuimos a Cali, voy a poner un video, ya lo voy a poner. Cuando fuimos a Cali, yo le decía, no sé si ir allá. Y siempre era como, oye amor, no sé, hay algo. Pero cuando entramos en ese lugar, nosotros entendimos que era el amor de Dios a través de los niños. Aquí ya lo pueden poner. Y empezamos a entender que teníamos que empezar a escuchar y actuar. Bueno, hoy es muy emocionante porque vamos a tener la oportunidad a través de diferentes experiencias de que los niños conozcan un poco más de la historia de Noé. El trasfondo de todo esto es que ellos sepan de la palabra, que en algún momento se lleven en su corazón el conocer de Dios, así como en algún momento nosotros, alguien nos habló, que seamos nosotros ese instrumento que les pueda hablar a ellos. Queremos sembrar la semillita en estas generaciones. Entonces, bueno, con todo este amor hemos preparado este gran trabajo. Es nuestra primera vez, esperamos que sea el comienzo de muchas más veces que vamos a acompañar a nuestros niños. Y bueno, bienvenidos todos, ojalá nos acompañen y pasemos un día muy divertido. ¿Qué nos falta de la historia? ¿Qué nos vas a contar? Dios dijo que fuera un día al mundo. Exacto, eso es, amén, así es, Dios jamás va a volver a hundir el mundo. Felices de estar en la Fundación Lluvia de Gracia. Todo definitivamente se siente el amor de Dios, se siente el amor en cada detalle, en todo lo que hacen los niños, en todo lo que cada niño nos puede brindar y que nosotros podamos aprender de ellos. ¿Cómo les ha parecido la experiencia del Arca de Noé? Súper divertida. ¿Y por qué? Porque nos cuentan la historia de Noé y nos hace ver el pasado. Nos hace ver el pasado. ¿Y qué aprendemos de ver el pasado? Que no debemos, si vamos a una iglesia, no debemos de fumar ni tomar. Exactamente, si vamos a la iglesia y conocemos de Dios, debemos de ser transformados, debemos de ser cambiados, ¿cierto? Eso es lo importante que hizo Noé. Noé construyó un arca para que pudiéramos salvación. Esa salvación la recibimos por medio de Jesús. Fabuloso, increíble, algo como un sueño, algo que siempre quise ver, pero ya lo viví y hermoso. Les doy gracias a Dios porque ustedes hicieron algo que no habíamos realizado nunca acá. Ese es un... ¡Papi! ¡Bienvenido! ¡Papi! Fue muy enriquecedora, la verdad que hoy pudimos aterrizar un proyecto que venían Santiago y Cindy desde hacía 5 años, trabajando digitalmente con cantidades de horas y hoy tuvimos una experiencia maravillosa. Habían 200 niños trabajando en los talleres, construyendo ellos mismos el arca, estuvieron en el llamado, estuvieron en el diluvio, estuvieron en la construcción del arca, hicieron lo de los animalitos. Y por último fuimos al pacto de Dios con el ser humano estableciendo el arco iris. La experiencia para estos niños es inolvidable y yo le doy gracias a Dios porque unió voluntades de personas que vinieron de Estados Unidos, de Pereira, de muchas partes a colaborar en nuestra Fundación Lluvia de Gracia. Estamos muy felices. Entonces, con esto, simplemente es porque es Dios. Y yo lo que le digo a todo el mundo es, en ese momento no sabíamos nada de lo que nos íbamos a montar, en ese momento no teníamos un arca, en ese momento no teníamos nada, pero siempre, de hecho, cuando llegamos a la fundación,
todo se dañó, nos llevamos las gafas de realidad virtual, y yo histérico ese día le decía, amor, yo no sé, o sea, esto es el enemigo que no nos quiere llevar. No era el tiempo. Y después de ahí empezamos a ir todos los años. De hecho, hoy la conversación antes de venir acá a la iglesia decíamos, este año tenemos una reunión, tenemos que ir donde estos niños, llevamos 3 años yendo todos los años consecutivos. Con eso, ¿qué quiero decir? Es que la palabra la tenemos que escuchar, la tenemos que obedecer. Entonces, lo primero que quiero decir es, así como Noé hizo tal cual como el Señor le había ordenado en Génesis 7:5, o sea, el Señor le dio todas las indicaciones a Noé. Y yo siempre me dice la gente, ¿de dónde sacas tú todas las ideas? No hay que ser muy creativo. Acá está todo. Yo digo, escuchen la palabra para poder de que la palabra cobre vida en la vida de ustedes, ¿sí? Entonces, leo esta palabra para que definitivamente nuestros procesos toman tiempo. Y nosotros, mientras que estábamos servidos en la iglesia, nosotros estábamos servidos, o sea, nosotros empezamos a ir en la última cita. Y no se trata de decir ya si es la última, porque el Señor dice los últimos serán los primeros. Pero se trata de que cuando tú estás en la iglesia te estás capacitando. Y yo me acuerdo que siempre decía, bueno, ¿cuándo será el día que nosotros ya vamos a salir? Y todos los años, nosotros llevamos construyendo esto 10 años. Y en 10 años, cada año decimos, este es el año que vamos a salir, y este es el año que esto va a ser, y esto va a ser globalmente. Y no, este no es. Pero siempre decimos, Señor, tú tienes un proceso que aquí donde yo estoy, quiero escuchar y quiero aplicar. Entonces, si me regalan con el próximo slide, los procesos que nosotros somos como vías en construcción también, como fue el arca de Noé. Dios tiene procesos de construcción en nuestras vidas y tenemos que aprender las temporadas en el que Dios tiene. Entonces escuchamos, Dios fue y le dio las instrucciones a Noé, así como Dios cada fin de semana le da instrucciones a ustedes. Escuchan la palabra, la atesoran y dice, bueno, Señor, ¿qué tú quieres hacer con esta palabra? Esa es la primera, ¿sí? En el siguiente slide, yo toda la vida no he dejado de servirle al Señor. Independientemente de las circunstancias, independientemente de las situaciones, independientemente de que a veces me sentaba aquí, llegamos, que tú llegaste, que no llegué, o sea, independientemente de lo que fuera la situación, nunca he decidido alejarme de Dios. Porque es que es Dios el que nos sostiene, es Dios el que nos mantiene. Y en los procesos de acá, siempre he visto que mis hijos vean el proceso. Ahí nosotros, esto fue hace como casi 8 años, y ahí estábamos listos para salir. Y nosotros decíamos, este es el tiempo, esta es la hora. Oye, de allá acá, 8 años estaba casi en este proceso, esperando. Y seguimos esperando. Entonces, en los procesos que nosotros hemos visto, simplemente hemos visto la fidelidad de Dios. Y hemos visto de que nosotros cada vez que pensamos que va a ser el tiempo, decimos, disfrutemos los tiempos. Vean David y Valentina como estaban de chiquiticos, y ahí construíamos, dibujábamos, o sea, siempre creando para el Señor. Siempre. O sea, siempre creando y obedeciendo al Señor. O sea, siempre siendo fieles que Dios lo va a hacer. En su tiempo, no sé cuál es su tiempo, pero Dios tiene un tiempo y una hora para cada uno de nosotros. Si me ayudan con el siguiente slide. 2, obediencia. Yo cuando me devuelvo y pienso, si yo no hubiera empezado a obedecer la palabra de Dios hace 10 años, tal vez ni siquiera estaría acá. Pero puedo decir, wow, Señor, obedecerte es lo más hermoso que hay. Duele. Sí, hemos tenido procesos muy duros, hemos tenido procesos donde nosotros decimos, Señor, o sea, ¿por qué pasamos esto? Pero acá veo Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham obedeció cuando Dios lo llamó que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Nosotros cuando nosotros nos fuimos y dejamos todo, yo siempre dije, yo tuve fe para llegar hasta el lugar de decirle a mi familia que lo mejor estaba por venir. Pero yo no sabía para dónde iba. Es la realidad. Y muchas veces queremos tener las respuestas de todo, pero lo primero que nos dice el Señor es obediencia.
O vas a obedecer o vas a obedecer. El Señor siempre me ha dicho, obedeces, obedeces. Y ahorita le he dicho, ahorita en algo que tengo puntualmente con el Señor, le he dicho, Señor, dame unos días. Porque sé que tengo que hacer esto. Y está bien pedirle al Señor, o sea, es que muchas veces nos acostumbramos a ver a Dios. Dios es un papá. Y ustedes pueden tener la libertad de decirle, papá, ¿sabes qué? Yo sé que estoy pasando por esto, pero dame un tiempito. Que yo te voy a hacer caso y yo voy a hacer, no sé cuánto, pero el Señor también como papá. Entonces, si vemos un hijo que se va y se va y se va, ¿ustedes qué van a hacer con el hijo? No, un momentico, todo esto todavía no estás preparado para esto. Entonces, aunque no sabía para dónde iba, yo la verdad siempre le digo, veo la historia de Abraham y decir, el Señor, o sea, por fe obedeció y salió. Yo decía, Señor, yo estoy dejando todo, pero ahorita me encuentro con una familia, o sea, hermosa. O sea, yo digo, Señor, tú siempre tienes planes más grandes de los que tienes para nosotros. Entonces, así mismo me sentí cuando el Señor, yo decía, en Abraham, el Señor le pide obedecer. Y después de todo eso, el Señor también le dice, me entregas a tu hijo. Y yo decía, o sea, el Señor a veces hace unas cosas que uno no las entiende. Que después de que todo lo que había peleado Abraham con Dios, pedirle un hijo, y después le dice, ahora me entregas a tu hijo. Pues a veces uno dice, Señor, y ahora, y hace esta semana me sentía así, este año que empecé con mi esposa, y yo le decía, pues entonces entregamos todo, ¿sabes qué? Otra vez. Y le dije, pues sabes que todo lo que hemos hecho y este año que hemos estado haciendo, pues también si hay que entregárselo al Señor. Y ella me miraba como, ¿en serio? ¿Te enloqueciste? O sea, todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos logrado, ahora lo vamos a entregar. Pero Dios permite esas cosas en nuestra vida. Aquí en el próximo slide dice, en Génesis 7:5 dice, así que Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Todo. No. Si quieres, anterior, no te escapes. Si quieres, sigue en el siguiente. Y aquí empezamos nosotros un proceso. Después de todo eso, empezamos un proceso de obedecer. Y Señor, si esto es lo que tú quieres hacer, si esto es tu voluntad, nosotros empezamos a construir, nosotros empezamos a armar, nosotros empezamos a hacer, nosotros empezamos a caminar por fe. Porque hay muchas veces que solamente tienes que obedecer y caminar por fe. Hay momentos donde tú dices, lo decía Ana, aunque pase por valle de muerte y de sombra, no temeré. No temeré. Y yo creo que lo más importante es no aprender a temer en esos procesos que el Señor nos pone, porque después de que nosotros dejamos todo, y nosotros estábamos en la incertidumbre, y servíamos en un lugar, servíamos en otro, íbamos a la iglesia, organizábamos una cosa, organizábamos otra, podíamos ver que el Señor siempre tenía algo preparado para nosotros. Y Dios tiene algo preparado grandes para ustedes, pero tienen que aprender a servirle, a obedecer. Y aquí empezamos a ver que el Señor empezó a cambiar, y lo que nosotros por miedo, porque realmente yo obedecí por temor a Dios, porque es que no hay otro temor más que el temor de Dios. Dios empezó a decir, bueno, ahora vas a hacer esto, ahora vas a organizar esto. Entonces mi esposa me decía, es como que, wow, es como cuando te conectan y tú empiezas a entender que hay un papá que se va conectando contigo. Y eso fue lo que nos empezó a pasar. Nosotros decimos, mira, esto es servirle al Señor. Yo siempre animo a los jóvenes y animo a la iglesia. Servirle al Señor es lo mejor. Y no hay otra cosa que pague más que servirle. Por eso yo le digo cuando la gente dice, ¿cuánto tiempo llevas sin servir? No sé, yo llevo 3 años sin servir. Te estás perdiendo de una bendición que Dios te la pone ahí, que Dios y te dice, todo esto lo hacemos simplemente para que una persona conozca al Señor. Y eso es todo lo que estamos llamados. Entonces, yo creo que en el pasar del tiempo, sí tenemos que aprender a vivir por fe en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es por fe, todo lo que hacemos. No hay nada que nosotros no podamos hacer en nuestra vida, porque todo tiene un llamado y es la fe. Y dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Miren las dos palabras, obediencia y fe. Qué linda es la palabra que es obediencia y fe.
son dos cosas que tienen que ir ligadas de la mano. La obediencia y la fe no están separadas. Entonces, acá en Hebreos 11:12 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. A veces quisiéramos ver todo. Decir, Señor, sácame de esto, sácame porque estoy viviendo esto. Señor, ¿cuánto tiempo falta para que llegue ese cheque? ¿Cuánto tiempo falta para que pase ese tiempo? Y es simplemente por fe que Dios hace las cosas. Dios nos permite hacerlas, es por fe. Dice en 2 de Corintios 5:7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Todo lo hacemos simplemente por creerle a Dios. Yo toda la vida lo he visto, amor, sabes que nosotros vamos a creerle al Señor y Él hará el resto. Lo más difícil en el diluvio de Noé, ¿qué era? Construir el arca, subir los animales o cerrar la puerta. Y aprendimos que Dios se encarga de las cosas difíciles. Nosotros tenemos que aprender de que las cosas fáciles las tenemos. Y no a veces nos ponemos unas cargas y unos pesos que ni siquiera podemos nosotros. Aquí dice en Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sea galardonado de todos los que le buscan. Buscar en todo momento. O sea, no hay otra cosa que Dios te vaya a galardonar si es sin fe. En Santiago 1:3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Quién puede decir? Y es porque la fe te permite tener ese desarrollo. Yo siempre digo, la fe es como un músculo. Y nosotros lo empezamos a ver. Si nosotros no avanzábamos por fe en las cosas que teníamos, nos íbamos a quedar sentados en lo mismo, haciendo lo mismo, con lo mismo, en lo mismo. Entonces yo digo que Dios sí empieza como, quienes muchas veces y tristemente yo lo digo porque muchas veces es cuando nosotros decimos, uy, ya me está incomodando algo. Ya ese trabajo que ya no tengo es porque Dios lo quiere. Es porque Dios te quiere llevar a cosas más grandes. Pero si no escuchamos, si no entendemos y si no obedecemos, pues a la final del día no vamos a entender. En Romanos 1:17 dice, esa buena noticia nos reveló cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, ¿por medio de qué? De la fe. Como dicen en las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. No hay más. No hay más planes, no hay más. Uno a veces quiere meterle más horas de trabajo, quiere meterle más, no sé, más cosas, tratando de decirle al Señor, mira, yo a veces trato hasta en muchas cosas de la parte creativa de meter más creativos, no, es por fe. El Señor no te está pidiendo más que otra cosa que es por fe. Aquí todo lo podemos ver. Yo cuando veía esto, yo decía, en esta iglesia, primero está la presencia de Dios. Pero estamos sentados en una iglesia donde el pastor estaba construyendo un auditorio. No tenía pastor. La estaba haciendo. La estaba casi terminando y no tenía ni siquiera ni el pastor ni la iglesia. ¿Eso cómo se llama? Es fe. Él sabía que en el tiempo, los días antes, iba a llegar lo que él está orando. Entonces yo digo, por fe todo lo que aprendamos a hacer es por fe. Todo lo que aprendamos a hacer de nuestra vida, si no ejercitamos nuestro músculo, él no va a crecer. En Mateo 17 dice, ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería y nada sería imposible. Miren qué sencillo. Miren qué le está pidiendo el Señor. El granito más pequeño es una mostaza. O sea, el Señor les está pidiendo una fe grande. Es solamente una fe. O sea, es una cosa tan pequeña como por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la primera vez que construí, aquí se me ayudan con el próximo slide. Perdón, ahí me fue, y es orar. Nosotros debemos orar por todo. Todo lo que hagamos es en oración. Todo lo que hagamos, hagámoslo por orar. Todo lo deberíamos de hacer simplemente por orar. O sea, el cuarto punto y el último y el más importante es orar. Si no oramos por las cosas, por acá oraron nosotros. Estamos sentados en unas sillas donde oraron por nosotros.
Estamos sentados en una iglesia donde oramos por nosotros. Los pastores estuvieron orando por una iglesia. El Señor tenía planes más grandes, porque el Señor siempre va a tener planes más grandes. Y así mismo yo decía, Señor, no, es que no son mis planes. Yo siempre he llegado, yo me he limitado a ponerle a Dios a un tamaño. Y es que Dios es ilimitado. Acá hay algo que cuando yo veía en orar, por eso es que nosotros les insistimos tanto, levántense, busquen, entren a las 8, a las 7, a las 3, porque debemos orar. Si no oramos, si no estamos nosotros constantemente orando, dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:17, nunca, pero dice, nunca dejen de orar. Jesús oraba todo el tiempo, se apartaba en lugares donde pasaba tiempo conectado con el Padre. En lugar secreto, Él ganaba sus batallas. Todas las batallas de las que ustedes tengan, solo lo van a poder lograr en el lugar secreto. Solamente cuando mi esposa y yo nos decidimos juntos ponernos a orar, de verdad, eso fue como que todo cambió. Y yo me levantaba por un rato, ella se levantaba por otro, uno oraba solo, el otro oraba por allá. Si no oran, van a quedar en las mismas, porque tienen que orar, o sea, tienen que pedirle a Dios. O sea, si Jesús mismo lo hacía y se iba a lugares solos, no es orar por la comida, no es orar. O sea, Él decía en todo momento, ¿sí? Nunca dejen de orar. En Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esto simplemente es producto del Padre. Esto no es producto de nosotros. Y Él va a recompensarlos en todo lo que haga. En el lugar secreto pasan los milagros, en el lugar secreto pasan las batallas, en el lugar secreto cambian vidas, en el lugar secreto sus hijos son transformados, en el lugar secreto, o sea, el lugar secreto tiene todo. Y es ahí donde pasa todo. Si no oramos, vamos a seguir iguales. Y a veces venimos a decir una y otra vez, ¿qué te pasa? Es que no hay oración, y donde no hay oración, pues no hay el poder de Dios. Y por eso aquí esta es una iglesia que se conoce por orar. Oramos antes, oramos después, o sea, no somos religiosos, simplemente conocemos la palabra que tiene poder. Aquí en Gálatas 6:9 dice, aquí antes de cerrar, espérate. Así que no nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Ustedes se imaginan que mi familia y yo nos hubiéramos dado por vencidos? Y todavía nos falta un caminar larguísimo. Apenas estamos empezando. No se rindan. No dejen de servirle a Dios y entender que Él quiere hacer cosas. No se resistan, porque a veces cuando uno se resista o sea, es cuando uno dice, yo en mis quebrantos he sentido que es el Señor el que te quiere llevar más allá. Y con esto voy a cerrar hoy. Es que todo este mes hemos hablado con los jóvenes de cómo se sentían los mismos discípulos andando con Jesús. Cómo se sentían los mismos discípulos caminando con Él, teniendo una relación con Él, viendo sus milagros, viendo las obras, viendo lo que Él hacía. Y de un momento a otro Él muere, es llevado. ¿Y cómo quedan ellos? En shock, perdidos. Y yo les decía a ellos, pues, para lo que para ellos era el final, realmente era el comienzo. O sea, todo lo que para ti en tu vida piense que es el final, realmente con Jesús es solo el comienzo. Y dice aquí, en el último, que vuelvo y repito, en Gálatas 6:9, si algo nos vamos a desgastar, familia, es para el Señor. Si algo ustedes se pueden desgastar cada fin de semana, es para Dios. Si algo ustedes pueden entender que cada vez que vengan a la iglesia, es para desgastarse en Él, en su servicio, en su llamado, el que Él no los va a decepcionar. O sea, Dios no los va a defraudar, Dios no los va a dejar a mitad, Dios no los va a avergonzar, Dios no va a decir, no. Acuérdense en esta palabra tan linda. Y Dios se acordó de Noé. Y Dios se acordó de Noé. Entonces, con esto yo quiero cerrar. Es simplemente
entiendan que escuchar la voz de Dios, obedecerla, ponerla en práctica, los va a llevar, como dice Dani, en el mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y Jesús a nosotros, este año nos ha mostrado la fidelidad de Dios, que cada vez que nosotros estamos a punto de decir, a botar la toalla, nosotros cada vez que este año hemos decidido creerle, y yo mientras que decía, Señor, ¿por qué me pones una cosa tan palpable? Y que le decía a mi esposa, yo creo que ya hasta aquí llegamos. Y esta semana empezamos a ver las llamadas, las noticias, la fidelidad de Dios. Wow, Señor, tú no llegas una semana, tú no llegas un día, tú llegas en el momento exacto, a la hora exacta, cuando ese hijo lo tiene que dar a Abraham y decir, aquí te entrego mi hijo. En ese momento llega el Señor, como el Cordero. Así que, familia, yo simplemente les digo, no dejen de creerle a Dios. Él está haciendo grandes cosas en esta iglesia, y nosotros, es nuestro trabajo simplemente levantarnos, simplemente obedecer, poner nuestra fe. No sé en cuál área, Dios ya lo hemos visto muchas veces, pero tenemos que levantarnos y servirle al Señor. Vean, yo se los digo cada vez, paga. O sea, paga. O sea, cuando nosotros vemos las cuentas en ceros, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque es ahí, no es cuando la cuenta está llena. Porque en la cuenta llena, ay, adorar al Señor y arrodillarse y decir, wow, tu bondad. Pero es difícil cuando no hay nada. Y ahí, gracias, Señor. Así que, gracias, Señor, porque yo sé que has sido simplemente tú y que nos has traído hasta acá.